Hablando de muchas cosas con nuestros queridos amigos de la ronda, no de lo que vamos a hablar a continuación. Celebrando. Un tema realmente interesante que tiene que ver con el uso de redes sociales, ¿verdad? Puede ser un tema algún día, vamos a hablar de esto. Quien acaban de escuchar es Gastón Achugarri, director de Achugarri Construcciones. Hola. ¿Cómo estás, Gastón? Todos pensaban que estaba muerto, pero mentira, no. Mentira, vine, la última vez vine. Y vos no. Elisa Liber habló. Esa voz tan sexy. Sí, periodista. Y por último, quizás lo escucharon al pasar, porque metió un par de cucharitas. Estoy muy tímido últimamente. Está tímido. Turco Márquez, médico y actor. Vamos a hablar un poco de pasadas las elecciones municipales, terminado el ciclo electoral. O ciclos más largos del mundo. Sí, porque ya no nos vamos a estresar porque vengan elecciones de BPS o más adelante o elecciones universitarias, son más acotados esos. Ya será preocupación de otro momento, pero terminó este ciclo electoral, considerado por muchos extenso, y es momento se puede pasar rayo y hacer ciertas evaluaciones. Entre ellas quizás la estrategia diversa que se utilizó, la herramienta de la coalición, y su resultado, digamos, ¿no? Sí, una herramienta que viene en realidad ya hace 10 años y ahora Sanguinetti, que es uno de los defensores a ultranza de la coalición. Defensores y también creadores. Sí, ¿no? Fue un exactamente. Poco estuvo ahí moviendo el teje-maneje. Lamentó en las elecciones, cuando le preguntaron en las elecciones departamentales, municipales, los periodistas le preguntaron, lamentó que no prosperara la iniciativa de su partido de llevar el lema de la CORE, la coalición republicana, a todos los departamentos y que se limitara solamente a Montevideo, Canelones y Salto. Departamentos que en su momento eran gobernados por el Frente Amplio. Salto pasó a mano justamente en el único lugar donde ganó la coalición republicana, fue en Salto con un candidato nacionalista, ¿no? Sí. Albizu. Exactamente. Y bueno, y la cuestión vuelve a estar sobre la mesa en las últimas elecciones siempre si el Partido Colorado, el Partido Nacional, no sé, el Partido Independiente, deberían ir como una coalición, si eso los beneficia Cabildo o no. También. Sí. Cabildo ya salió a desmarcarse en algún momento, a decir que ellos no iban a ser parte de una coalición, lo dijo el propio Manini, lo dijo, me parece, Domenech también, no me quiero equivocar, de que ellos en realidad, y ahora además están siendo en diputados como, jugando a lo que pasa dos que puntas, ¿no? Los dos diputados que tienen, son dos, ¿no? ¿Uno? Dos. Perrone, no me acuerdo. Pero vale mucho más siendo independientes que una coalición. Claro. Igual pareciera, ¿no?, que para plantearse como una coalición habría que pensar en principios medio fundamentales que no fuera solamente el objetivo electoral de ganar elecciones, ¿no? Por ejemplo, un líder claro en una coalición, quién es el articulador. Antes de las elecciones decían que el articulador o líder principal sería la calle Pou, pareciera que eso no ocurrirá. También cómo se gesta ese líder, porque va a ser un líder que va a pertenecer a un sector de esa coalición y eso genera resistencias a la interna. Pareciera que cuando uno lo analiza, finalmente lo que hay detrás es simplemente electoral, ganar las elecciones más allá de un ideal conjunto, ¿no? Discrepo. A ver. También está bien que sea para ganar elecciones. En realidad es una estrategia electoral. Claro, es una estrategia electoral, No, justamente. yo no voy en contra de eso. Lo que digo es que muchas veces se compara la coalición de izquierda con la coalición republicana. Me parece que son medios incomparables, ¿no? Me parece que son incomparables. Me refiero a que una surge con un líder que no pertenece a un sector específico, que es un líder natural y que logra aglomerar muchas diferencias dentro de la izquierda, como Seregni, y hoy pareciera que no existe un líder natural que logre como identificar a los sectores de la derecha. A ver, Seregni tenía dos cosas. 2 diputados de Cabildo Abierto, una. Y Seregni no tenía... es que lo tuviera Seregni. No. Los dos diputados de Cabildo Abierto me llevan a la confusión porque era un general. No, pero me refiero a que logra ser un líder. Pero son procesos. Zurdo. Y además tenía unos detractores dentro del Frente Amplio. Pero finalmente lo que resultó fue... a las pruebas me remito. En lo que estoy de acuerdo es que el Frente Amplio es un partido político y la coalición es una estrategia electoral. Totalmente, a eso me refiero. Por ahora. Después, si venís a Seregni no quería
al MP dentro del Frente Amplio, y efectivamente después se hizo por un cálculo electoral también. Entonces, claro, pero me refiero, bueno, más allá de eso, me refiero que también electoralmente, y ocurre, me parece, si miramos las intendencias o los departamentos específicos más tradicionales, no sé si termina siendo un resultado que, por ejemplo, el Partido Nacional lo favorezca, y de verdad que le veo poco éxito a la coalición cuando ya uno de los sectores explicita que no va a ser parte, que líderes de algún sector dicen que hay que lograr la Cabildo independencia. Abierto hoy en día es un sector hiper recontra mil minoritario. Entonces ahí, a ver, y me parece que los que ganan con la coalición claramente es el Partido Colorado, que está en el lamento comunicarte que está en desventaja, pero en La Valleja, por ejemplo, ahora que perdió el Partido Nacional, si hubiesen ido con la coalición, ganaban. Igual que Salto, cuando en las anteriores no hubo coalición, pierde con el Frente Amplio y ahora hacen y ganan. Entonces, sí, claramente es una estrategia electoral. Pero... Y depende, departamentalmente, depende a quién. A ver, hoy claramente le conviene al Partido Colorado, que si no solo gana Rivera, y acá por lo menos hará algún acuerdo. Por supuesto que los blancos no, solo en los departamentos que tienen... donde está pareja la cosa. Claramente es una ahí, en esos lugares. No vas a hacer coalición en Cerro Largo, que el Partido Nacional gana en combi, pero bueno. Claro, pero yo lo que voy es que está bien que es una estrategia electoral, me parece que también es importante el funcionamiento. Hoy yo no recibo respuesta a la pregunta de quién es el líder de la coalición republicana. Bueno, ¿existe? Los liderazgos, ¿existe? Creo que más allá de los liderazgos o las individualidades, quizás lo que importa es los acuerdos programáticos, digamos, cómo vos vas avanzando en una estructura, porque después los liderazgos van rotando y muchas veces termina siendo el rol del presidente de esos partidos es como ahora el directorio del Partido Nacional, la presidencia del directorio, parece que va a estar peleada, pero hay muchas veces que termina siendo como un cargo de un vocero, hasta administrativo, capaz, un vocero, una persona de común acuerdo de todos, es verdad, pero es como, puede llegar a ser más secundario, digamos. Quizás en algún momento lo fundamental es la base programática de eso, cuáles son los órganos de decisión. Tenemos disciplina partidaria, no la tenemos, esas partes de funcionamiento. ¿Y es posible que eso, mi pregunta es posible que eso funcione? ¿Es posible que con las diferencias programáticas que hoy tienen y los liderazgos y los poderes en los departamentos? Pero pensá el Partido Comunista, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, no perdió la identidad por estar dentro del Frente Amplio, y hay negociaciones. Y las ideologías dentro del Frente Amplio siempre se están, pero me parece que justamente lo que decían al principio, una cosa es un partido y otra cosa es algo que hoy por hoy no sabemos ni cómo funciona. A mí lo que me parece que... Pero el Frente Amplio, antes de ser una coalición, también eran grupos separados, ¿no? Entonces, claro, yo siento que estamos analizando un poco la realidad. A futuro es posible. Yo realmente, mi opinión es que les veo poco futuro con las diferencias que hay, pero sobre todo lo que hablamos en rondas anteriores. ¿No estás seguro que le ves poco futuro? Sí, me parece que sí, solamente no. Me refiero a la funcionalidad. Turco Márquez, politólogo. A la funcionalidad, ¿no? Me parece que es electoral. No, vos también tenés la idea, después yo sigo. No, que quizás yo creo que la zanahoria, digamos, del poder es suficiente para ponerse de acuerdo y que eso perdure, digamos, ¿no? Acá el tema es cómo llevas esa negociación, que básicamente quizás es el Partido Colorado trancando fuerte a la hora de decir, bueno, está bien, no vamos a hacer acuerdo en todos los departamentos, no hacemos acuerdo en lo nacional tampoco. Entonces, pones a la coalición en un brete donde el Partido Nacional sabe que si quiere llegar al poder, sin el Partido Colorado no va a llegar. Sí, yo igual lo veo difícil. No parece que estemos en ese escenario. Ese escenario lo veo difícil. Lo que sí entiendo es que en algunos departamentos, como por ejemplo en La Valleja, las próximas elecciones es como medio de cajón que se vaya por la coalición. Ahora, si vos mirás hace 5 años, en La Valleja en realidad el Frente Amplio había votado mal, muy bajo. Entonces, es como también ir detrás de los resultados puede ser como un poco estratégico a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para conquistar más? Y por otro lado, el Partido Nacional, a nivel departamental, está muy cómodo. O sea, tiene muchas intendencias. Claro, en este cálculo el Partido Nacional perdería. Y porque tiene que darle cargos al tiene Partido que ceder Colorado. poder.
Pero hay Muchísimo. departamentos que acá nosotros desde Montevideo no sabemos, donde de hecho el Partido Colorado, dirigentes del Partido Colorado van con las listas blancas. O sea, que de hecho eso ya se da como de una forma automática. Hay que pensar, por ejemplo, en Montevideo, ¿qué pasa? Porque la coalición en Montevideo tiene un tope. La vez pasada fueron con una candidata única, que fue Laura Raffo, y tuvieron un 40%. Esta vez fueron con 3, diciendo, bueno, vamos a juntar más gente, 40%. Y yo creo que más allá de lo departamental, que creo es más, esto es más importante verlo en lo nacional, en algo más general. Yo estaba leyendo, mi francés no es bueno, pero Maurice Duverger tiene una ley en teoría política que dice que las democracias de sistemas electorales mayoritarios se tiende a producir un sistema de bipartidismo. Eso se va a dar naturalmente, que es lo que está sucediendo acá. Creo que la coalición surge por esto mismo, porque estos sistemas políticos como el nuestro, como el de Estados Unidos, como la gran mayoría de estas democracias, tienden a ser bipartidistas porque los partidos chicos no son relevantes. Uno vota a veces mucho más para que no gane alguien, sobre todo en esta época de desencantamiento político, que a favor quizás de ideas más claro, y además, y aunque no sea esa la razón, también tiende a ser bipartidismo, porque si no, los partidos chicos no tienen mucho sentido, a no ser que se organicen y voten juntos con alguien, y así vale mucho más sus cargos o sus pocos votantes que sí, otros Cardarello, que es un politólogo especialista en departamentales, justamente lo que decía es que ahora en el interior del país, antes la pugna era entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, y ahora en realidad claro, ya está, esto mismo que decían Duverger, no sé, un poco se da, o sea, el rol del partido, salvo en Rivera, el rol del Partido Colorado o de oposición lo asumió el Frente Amplio. Claro. Y yo no sé si no les parece que hay una cosa medio del ser humano, de como que parecería que no podemos procesar en más allá de ceros y unos. Claro. Porque Ahora incluso contra. a la interna misma uno va viendo procesos propios dentro de los partidos, donde las minorías empiezan a desaparecer. Bueno, veamos Se el empiezan a juntar, MPP, empiezan a desaparecer, ¿no? Claro, el Frente Amplio, el MPP, generó, tenés todo lista, chiquita, y después un monstruo con una votación por encima y que se llevó al abrazo, que el vergarismo o los sereñistas también quedaron bajo, Claro, bajo ese paraguas. Esta teoría que dice un poco eso, que es en democracias estables, con alternancia con la nuestra, y donde se define con los votantes de centro, los partidos políticos tienden a ir al centro también. Acá la izquierda es una izquierda de centro y la derecha es una derecha de centro. No hay una gran derecha ni una gran izquierda. Cuando llegan al poder, digo, los que ganan, efectivamente, ¿no? Entonces, al final es natural que elijas entre uno u otro, porque la oferta electoral es toda bastante parecida. Y las que son muy revolucionarias, salvo Cabildo Abierto cuando nació, que yo creo que fue un efecto de un momento puntual y que se confirmó ahora que no lo votó nadie. Fue como más un castigo quizás. Sí, de repente si se ve votamos más o menos lo mismo, para un lado o para el otro, pero no muy radical. Argentino, Bueno, yo estaba pensando justo eso. Pero ¿no? Argentina es otro país. sí, Argentina es un país que hay que dejar afuera de la política. No es la política, pero no son nosotros. No sé, yo he vivido estos temores de, no sé, ahora se confirma que no, pero cuando ganó Cabildo Abierto y tomó el Ministerio de Salud Pública, mi laburo se vio recontraafectado en equidad, seguro, o sea, me parece que ahí hay cuestiones que no diría tipo, bueno, Uruguay está a salvo, me parece que ya hemos vivido alertas de situaciones que han limitado el acceso a muchas cosas, capaz que ustedes no lo vivieron, pero claramente el acceso a cosas de equidad estuvo hiperlimitado con Cabildo Abierto en el gobierno. Pero no de tuvimos salud. un escenario. No, estamos hablando de en otra el cosa. extremo, pero claramente el acceso al aborto fue limitado y es explícito. El acceso a las poblaciones con dificultades de acceso fue más limitado aún. Eso sí ocurrió y a mí me dio temor. No siento que Uruguay esté a salvo y a veces me dan estos temores de y pensar. también ahora hay mucha gente que de repente está temorosa nuevamente de qué va a pasar con el gobierno de frente, con determinados, por ejemplo, ministerios que están en manos del Partido Comunista o del Partido Socialista. Ya lo vimos. Y si querés volver a Argentina, también pensando en eso, cómo el efecto Milei acá no tuvo éxito. Se trató de replicar poco y no.
Claro, pero... Sí, también nosotros, nuestra democracia tiene una particularidad, más allá de que es una de las considerada una de las democracias más plenas del planeta, ¿no? Esto de que el que gana, medio que gana todo. Sí. Entonces eso también genera el efecto del voto útil, que es, bueno, pero está todo bien, me cae bárbaro Eli, pero la pelea es entre el Turco y Gastón, ¿no? ¿Para qué voy a tirar, voy a desperdiciar, entre comillas, mi voto votando a Eli? Gracias. Que, no, pero... No. Sí representa quizás mi sensibilidad, todo, pero ella está fuera de la carrera, no va a estar representada. Pero ¿cuántas veces yo he escuchado gente decir, no voy a tirar el voto en el Partido Independiente? No, me cae bien, pero es tirar el voto. Se habla un poco de eso de tirar el voto, como que esto no va a servir para nada, ¿no? La pregunta es, Core sí, Core no. Core es la coalición republicana. Sí, Core. Sí, hagamos la apuesta para las próximas elecciones va a haber más Core. Se hacía un análisis de cómo hubiese votado si hubiese venido con un lema común y era mejor la votación. Yo creo que eventualmente va a terminar sucediendo. Que un poco es volviendo al tema que dispara esto, es la discusión entre Sanguinetti y Lacalle. Fue un poco por eso. Sanguinetti habló de esto, de la coalición y que se tenía que hacer, y hasta lo definió políticamente a Lacalle Pou como un no herrerista, en cómo decía su gobierno, conducción económica, lo que su defensa del Estado, que lo tuvo también, que no era muy herrerista, y ahí salió Lacalle Herrera. Pero verdad, yo creo que más allá de esto, ellos tienen una historia larga y de desencuentros, que hubo mucho de eso también, que él dijo, anda, no necesitamos que se opine ideológicamente nuestro partido, bla, 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 todo eso. Pero un poco el sentido de esto era ese, y yo creo que... Sí, los nuevos liderazgos parecen, Lacalle Pou, veremos, pero hay nuevos liderazgos, sobre todo en el Partido Colorado parece. Lo que pasa es que el Partido Colorado, los nuevos liderazgos, uno no sabe cuánto duran en realidad, claro, cuestan, ¿no? Porque un montón, ¿no? son nuevos liderazgos, pero al final después se desinflan y no siguen. Después termina Sanguinetti siempre. Termina Sanguinetti siempre, en algún momento uno dice, Sanguinetti no va a estar más. Pero en esta batalla, esta carrera contra el tiempo, se puede llegar a inventar algo y termina como Futurama. La cabeza ahí, como la de Nixon. La cabeza ahí y bueno, uno nunca sabe, pero las nuevas generaciones irán, yo creo, va a ser una cosa de ir orejeando, ¿no? Esto va a ser mucho de ver que paso a paso lo que va pasando. Sí. Parecería que en algunas situaciones como que la coalición republicana no parece que vaya a ir para atrás. No. Pensando esto, yo insisto con este tema de cómo en el gobierno, que yo creo que un poco también lo que te define es la conducción económica, ¿no? Que es una gran forma de definir un gobierno. Y sobre los 90 que sí, quizás subieron cosas un poco más extremas. Si vos ves de 2012 en adelante en los ministerios de Economía, más o menos fueron todos parecidos en su conducción económica. Sí, en macroeconomía muy después, similares. Sí, no hubo nada muy revolucionario. Se habló de que se iban a cambiar ciertas cosas en el gobierno pasado. Y al final, cuando llegamos a fin de año, pero también se hablaba del mismo déficit, del mismo montón de cosas siempre parecidas, volvemos a lo mismo. El primer gobierno de Tabaré Vázquez con la reforma impositiva, y sí hubo un cambio bastante, sí. ¿no? Pero después, yo creo que, no sé, la cuestión de la historia en general no tiene todo ese susto que tenía la gente de Nota del Frente Amplio. Al final no sucedió nada, ni en el gobierno de Mujica, que quizás sí, bueno, pero digo, va más allá. Yo creo que el gran tema acá es, perdón Gato, es qué pasa con el Partido Colorado, ¿no? ¿Cómo hace el partido? Porque si no hay coalición, ¿cuál es seguir siendo un jugador menor? Porque no parecería por ahora de tener una proyección donde pueda ganar hacerle sombra al Partido Nacional. En una vuelta de la calle por la próxima, que es bastante posible. Pero como decíamos al principio, el Partido Nacional no gana sin el Partido Colorado también. Y eso vale. Capaz que en algún momento el Partido Colorado pone arriba de la mesa y dice, bueno, si vamos a hacer un acuerdo nacional, hagamos un acuerdo para lo departamental. Claro. Ahora, todo junto. Sí. Cerremos, abrochemos las dos cosas juntas. Que si no, bueno, está bien. Nosotros
Porque tampoco el Partido Colorado a nivel nacional tiene mucho para perder. Hoy día no tiene nada para perder, Rivera. o sea... No, pero eso es a nivel departamental, pero ahora... a nivel nacional, ¿qué perdón. tiene? Algunos senadores, algunos diputados, que es probable que eso lo pueda Que los renovar. mantenga, Lo puede renovar sí. perfectamente. Y incluso es un escenario que uno no se imagina tan probable, pero llegado el caso, puede abrir la puerta para negociar eventualmente con el Frente Amplio. Yo no me lo imagino, no me lo imagino con Sanguinetti vivo, que pueda pasar algo así. Pero No, y tampoco... Sanguinetti ya negoció con el Frente Amplio, ¿se acuerdan? En la ley de empresas públicas de la calle. ¿Te acordás? Ya chiquito pues lo leí. Pero fue Sí, que apoya el referéndum. Habrá que ver qué pasa. En contra de la calle. Lo que sí no es como una cuestión que digamos, bueno, es seguro que para las próximas elecciones hay coalición republicana o no. Me parece que todavía es un proceso que está muy verde, sobre todo para el Partido Nacional. Si los resultados de las elecciones departamentales hubiesen sido otros, de repente, bueno, el Partido Nacional dice, epa, pero bueno, por ahora... pero en los departamentos que está peleado es fundamental. Eso quedó demostrado. Sí, en los que está peleado sí, pero en Canelones y Montevideo, o sea, tienen No 4 cambia. intendencias, ¿no? Digo, hay 2 que el frente... sí, el tema acá me parece que el Partido no Colorado... importa, como vayan, no parecería... No cambian esos Bueno, departamentos para salvo, nada. para mí es mucho más cómo trabajás Montevideo. Realmente, la coalición, cómo trabaja Montevideo y cómo se proyecta en Montevideo con un candidato fuerte, que sea montevideano y que tenga una visión montevideano o montevideana y que tenga una visión, un plan para Montevideo, que una cuestión de juntar... No, yo creo que es más importante las nacionales. Porque la realidad, ¿no? terminan apareciendo 3 que agarran como, epa, ¿quién está Sí. libre? Vamos. Sí, creo que Rafo le dinamitó los planes, ¿no? El plan Rafo me parece que era ese, pero Sí, en sí. la mitad de camino Sí, sí. se mareó. No, y además pensando volviendo a la ¿Se coalición. mareó o la marearon? Pero- O la marearon. Yo creo no que, sé, la, digo, que la pero primera bueno. experiencia de la coalición es exitosa, ¿no? Estuvo un gobierno entero con sus ripideces y tuvieron, yo que sé, mira, Cabildo Abierto. Con Que nosotros Guillermo. habíamos apostado cuánto duraba ¿Cuánto la duraba? coalición. ¿Quién ganó? Ha durado. Yo creo que sí, parecería que el Partido Colorado está contra el reloj en la negociación. Porque más allá de que en las nacionales no le fue tan mal, da la sensación que la estructura se viene desmoronando en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, si el Partido Colorado no negocia rápido lo que tiene, yo creo que Ya se va a quedar sin cartas para va a llegar un cambiar, momento obvio. que es lo que tengo para negociar, porque está pasando esto, que en algunos departamentos ya el Frente Amplio es mayoría sumado a los otros 2, porque el Partido Colorado va perdiendo estructura, porque los dirigentes se pasan para el Partido Nacional, porque se aburren de la política, porque no los miman, porque sienten que ya estás en una estructura que empieza a estar endeble. Y si se empieza a desmoronar esa estructura, que es centenaria, que es casi tan antigua como el país, pero si se empieza a desmoronar, en un momento no tenés moneda de cambio. No, y hablamos del liderazgo también, yo me olvidé rápidamente, pero está, bueno, Bordaberry, hay que ver qué hace. Siempre la pregunta es qué hace Bordaberry. Porque si sigue, en lo poco que estuvo en esta elección, fue uno de los grandes vencedores, ¿no? Sí, En sí. cuanto a representación parlamentaria, seguro. No, en esto que decía Celi, de también pensar como Montevideo, cuál sería la estrategia para la coalición, está como muy difícil, ¿no? Yo creo que arrancaría por pensar Montevideo desde la coalición fuera de las elecciones. Yo recuerdo el periodo anterior, lo que fue, por ejemplo, la oposición a la intendencia frente amplista. ¿Recuerdan aquellos bochornos seguidos de los ediles de la oposición en Montevideo? Siento que no hay una continuidad de pensar Montevideo por fuera Sí, de las era- elecciones, no sí, existe, fue sí. bochornoso. Sí, creo que lo que pasa también acá... A ver, ya y tenemos pasa que ir. también en el Frente Amplio, salvo que son gobierno en la intendencia y entonces tienen que gobernar, de hecho, pero tampoco Vergara era el candidato natural Claro. a la intendencia, el que venía trabajando No, en los no. temas Sí, sí. montevideanos. Y además Fue una el- negociación las- por apoyo en una Para el interna. MVP. Las intendencias creo que es donde se refleja más esto de si no ganás no tenés nada. Entonces podés ganar alguna alcaldía, pero también Sí, sí, Son menores. es muy poco peso. Las ganancias. Claro, te podés mostrar muy poco, ¿no? La oposición, bueno, en las juntas es oposición, pero tampoco termina de funcionar como un parlamento, digamos, No. que vos digas, bueno.
Es más presidencialista las intendencias que el sistema presidencialista que tenemos. Entonces, es complicado también construir desde ese lugar porque tenés poco escenario en el que mostrarte. 14 horas. Vamos llegando al final del programa. Gracias, Eli, gracias, Turco, gracias, Gastón. El futuro dirá. El futuro dirá. Y cualquier cosa, sino que el gato, si no va a tener representatividad, que no venga más. Igual ya. ¿Entendés que pasa lo mismo a nivel político que a nivel de la mesa? Que a nivel radial. Se va como evaporando el partido con bipartidismo. Sí. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Se viene todo por la misma plata. Volvemos mañana a las 11 después de Nada que Perder. Seguimos jugando.